Amigas y amigos, en Bolivia el candidato Carlos Mesa se la ha pasado desmintiendo una y otra vez que haya hecho un pacto con Yanine Áñez para que ésta se bajara de la competencia por la presidencia. Mientras tanto, Evo Morales afirma que una vez que gane su candidato Luis Arce, él volverá al país suramericano. Es interesante saber que en medio de todo este escenario se da esta tremenda noticia. Yanine Áñez destituye al procurador de justicia en medio de un polémico asunto de corrupción. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este sábado 19 de septiembre del 2020. Información interesante de todo lo que está ocurriendo en Bolivia en las últimas horas. Y vaya que el candidato presidencial Carlos Mesa valoró la renuncia de Yanine Áñez. Afirma el candidato por Comunidad Ciudadana que esta renuncia es positiva. La decisión de Yanine Áñez viene a ayudar mucho al proceso electoral. El expresidente de Bolivia le dijo a Fernando del Rincón que la renuncia de Áñez abre un espacio a la concentración del voto. Esto es interesante porque no queda ahí el asunto que ahora trae pues Carlos Mesa, porque se ha pasado desmintiendo esto. Carlos Mesa niega acuerdo con Yanine Áñez para que la presidenta renunciara a su candidatura. El candidato afirmó que esto es positivo porque ahora se va a concentrar el voto entre Luis Arce y su candidatura. Se ubica en segundo lugar en la intención del voto con un 26.2%, según la encuesta Tu Voto Cuenta. Y tras la salida de Áñez de la contienda electoral, el político asegura que no existió ningún tipo de acuerdo o reunión con la presidenta interina boliviana antes de que ésta renunciara a su candidatura. Y vaya que el polémico asunto pues está en la discusión, en la opinión de la población boliviana. Y en este escenario se da a conocer esto. Áñez destituye al fiscal general de Bolivia en plena polémica por la privatización de una compañía eléctrica. La presidenta interina Yanine Áñez destituyó al fiscal general del país, José María Cabrera, en plena polémica por la decisión del gobierno de privatizar una compañía eléctrica nacionalizada hace 10 años. No está de acuerdo este funcionario con esa determinación. Que conste que hay unas situaciones que atentan al sistema democrático, a la transparencia, porque la remoción del suscrito Procurador General del Estado se da a petición del ministro de Gobierno Arturo Murillo, afirmó Cabrera tras ser notificado de su destitución. La declaración de Cabrera ha sido difundida por su oficina de prensa mediante un video que muestra a un abogado del Palacio de Gobierno llegando a su despacho con su sustituto Alberto Morales, trayendo consigo una copia del decreto presidencial de cambio de autoridad. El sucesor del fiscal general, que estaba en funciones desde diciembre pasado, ha sido anticipado el jueves por el mismo Cabrera, que aseguró que el ministro de Gobierno Arturo Murillo intentaba echarlo del cargo por haber abierto en su contra un presunto caso de corrupción. Cabrera ha insistido en que su destitución es consecuencia de su rechazo a la privatización de una empresa de distribución eléctrica anunciada el lunes por Áñez en el departamento de Cochabamba. Asimismo, ha revelado que el ministro Murillo se ha negado hasta ahora a presentar la información legal solicitada sobre una compra de gases lacrimógenos efectuada hace 7 meses y que está bajo investigación parlamentaria por denuncias de corrupción. Y es en este escenario que vale la pena destacar la declaración de Evo Morales tras la renuncia de la candidatura de Áñez. Estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad. El dirigente del MAS afirmó que la decisión de la mandataria de facto fue a cambio de garantía de impunidad en los presuntos casos de corrupción, genocidio y economicidio que ha protagonizado. El exmandatario depuesto de Bolivia y líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, afirmó que la presidenta de facto
Yanine Áñez renunció a su fallida candidatura a cambio de una negociación para garantizar su impunidad. Está claro que el precio de su nueva alianza es la impunidad, escribió Morales, quien consideró que la decisión de Áñez busca evadir la rendición de cuentas ante los escandalosos casos de corrupción que empañan su gestión, así como el genocidio en Sencata y Sacaba. Morales agregó que los partidos Acción Nacional Democrática Nacionalista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Movimiento Nacionalista Revolucionario, quienes protagonizaron la crisis neoliberal en Bolivia, desean ahora continuar el saqueo mediante la reedición de una megacoalición política para enfrentar al MAS. Áñez y su compañero de fórmula, Samuel Doria, se retiraron de la contienda para las elecciones del 18 de octubre por el bien mayor, ya que buscan la unidad de los espacios de centro-derecha para evitar que el movimiento socialismo pueda ganar en primera vuelta, tal como indican las encuestas. Lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático. Si no nos unimos, vuelve Morales, aseguró Áñez, quien adelantó que continuará en sus funciones como presidenta de facto hasta la instalación de un nuevo mandato electo. En una reciente encuesta de la firma Mercados y Muestras, publicada por Página 7, Áñez pasó del 12% al 8% de la intención del voto en tan solo un mes, mientras que el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, aumentó su preferencia electoral del 23% que registraba en agosto al 25% en septiembre. Y en este contexto, Evo Morales regresará a Bolivia si su candidato gana las elecciones. Evo Morales, refugiado desde diciembre en Argentina, anticipó este viernes que retornará a Bolivia al día siguiente de las elecciones generales del próximo 18 de octubre si su delfín Luis Arce resulta ganador. Yo dependo de ustedes, simpatizantes, para retornar, pero estoy seguro, hermanas y hermanos, que no me van a abandonar. Ganamos las elecciones y al día siguiente estoy entrando por el poblado fronterizo de Yacuiba hacia Bolivia, retornando, afirmó Morales al contactar por teléfono a sus partidarios en un acto político en la región de Tarija, que colinda con Argentina. Morales, quien se asiló en México y luego en Argentina al dimitir a finales de 2019, tras casi 14 años en el poder, expresó su optimismo sobre la victoria de su exministro de Economía Arce, citando una encuesta sobre intención de votos hecha por la Fundación Católica Jubileo difundida esta semana. Según datos en esta encuesta, Lucho Arce tiene 40.3%, el expresidente del Centro, Carlos Mesa, 26.2%, por lo que ganamos en primera vuelta, de acuerdo a la encuesta de la derecha, afirmó el exgobernante, un fuerte crítico de la Iglesia Católica Boliviana. Estas cifras corresponden a porcentajes en función únicamente de los votos válidos, excluyendo los que votarían en blanco, nulos o indecisos. Si estos resultados fueran los del día de la votación, Arce se adjudicaría la presidencia en primera vuelta. La Constitución declara vencedora a quien obtenga el 50% más un voto o el 50% de los sufragios con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Si no se dan estos dos casos, hay balotaje entre los dos candidatos con más votación. Y vale la pena destacar cuál es el escenario político en Bolivia tras la renuncia de Áñez a su candidatura y a un mes de las elecciones. La presidenta de facto convocó anoche a los candidatos de derecha a unirse en una sola alianza, pero hasta ahora ninguno ha manifestado intención alguna de declinar su candidatura. El candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, pues sigue al frente en las preferencias electorales. Esto es más que evidente. Aunque Áñez convocó a los candidatos de derecha a unirse en una sola alianza para derrotar a Arce, hasta ahora nadie ha respondido. Por el contrario, el ultraderechista Luis Fernando Camacho, abanderado de la Alianza Creemos, criticó a la presidenta al considerar que su dimisión en realidad fue una derrota. La gente está cansada de la vieja política y de la corrupción, por eso le quitó apoyo a Yanine Áñez. Su candidatura era artificial, sostenida por encuestas amañadas, afirmó. Jorge Quiroga, candidato de Libre 21, también denostó a Áñez al recordar que nunca debió haberse postulado a la presidencia porque solo ocupaba el cargo de manera temporal mientras se llevaban a cabo las elecciones. Eso fortaleció al MAS, dañó la transición, erosionó la economía. Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana que avanza en segundo lugar en todas las encuestas detrás de Arce, valoró la decisión de Áñez, pero no respondió positivamente a la propuesta de forjar una alianza antimacista.
Desde el MAS, el derrocado presidente Evo Morales advirtió que Áñez cometió una doble traición a sus militantes y candidatos y ahora solo quiere pactar impunidad para los actos de corrupción cometidos durante los 10 meses de su gestión, marcada por el saqueo de los recursos en medio de una pandemia. Arce, en tanto, optó por mostrar una campaña activa alejada de las especulaciones por la renuncia de Áñez y la posibilidad de una alianza opositora al MAS. Así es como se encuentra este panorama allá en Bolivia. Sin duda interesante la forma en cómo pues va avanzando ya este proceso electoral. Muchos afirman que Luis Arce muy probablemente resultará el ganador de esta contienda y será el próximo presidente de Bolivia, y con ello Evo Morales podría retornar a su país suramericano. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.